Buenos días. Se escucha, ¿verdad? Sí, doctora. Bien. A ver, ustedes tienen la exposición mañana, ¿verdad? Sí, mañana. No, doctora. No, doctora, esta próxima semana. Ah, la próxima semana. Ah, ya. Entonces, aquí me he equivocado porque uno de los jóvenes me ha mandado una nota y me dice, acabo de enviarle para que me lo revise para mañana. Pensé que era de su curso. Bueno, ya, porque ustedes termino después. Bien, ayer habíamos estado hablando sobre el último tema de nuestra materia, que es el relativo a la constitucionalidad. Y ahí hemos visto algunos aspectos prácticos que son necesarios que ustedes los tengan presente. Nosotros, yo les he enviado un documento en el que hago referencia a todo, han debido recibir y debe estar en ya en sus documentos, donde les he mandado, a ver un minutito, estoy ingresando yo para compartir con ustedes. Ya. Ya, ahora sí se ve, ¿no es cierto? Estamos compartiendo. ¿Estamos compartiendo? Ya. Les he enviado a su archivo 3 documentos sobre el tema de la interpretación constitucional. Hoy vamos a concluir en los primeros minutos el tema de cómo nosotros en el Estado boliviano, y ayer ya habíamos avanzado al respecto, realizamos la interpretación de la Constitución, que es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de esa interpretación que se realice de la Constitución, las otras autoridades judiciales o administrativas tienen que considerar esa interpretación y aplicarla a todos los fallos que emitan, siempre y cuando exista vinculatoriedad. Sin embargo, vamos a ver de que esta interpretación constitucional tiene varias características que son especiales. Hemos visto en anteriores clases el principio de la proporcionalidad, que ha sido promovido por Robert Alexy. Alexy nos habla de la proporcionalidad cuando estamos realizando la interpretación de la Constitución. Si ustedes recuerdan, en anteriores clases, cuando hablábamos de la interpretación y de los métodos de aplicación de las normas jurídicas positivas comunes, llamadas también ordinarias, generalmente utilizábamos el silogismo jurídico. Con un silogismo jurídico nosotros podíamos aplicar e interpretar adecuadamente dentro de un argumento la norma positiva. De hecho, ustedes han realizado bastante práctica de silogismos jurídicos, pero lo que sí les falta afinar es de que esa forma de razonamiento deductivo lo utilicen en sus argumentos. Si Juan, y no solamente en la parte jurídica, el silogismo se utiliza en la vida cotidiana y el silogismo jurídico cuando está referido a leyes, pero el silogismo es una forma de razonamiento deductivo en el que se busca la lógica, un resultado verídico a partir de las premisas. Si mis premisas son verdaderas, lo probable, y casi en un 100%, es que mi conclusión sea verdadera. Por ello, es que cuando yo voy a construir un silogismo,
tengo que tener mucho cuidado, tengo que hacer el análisis de su estructura. Un silogismo cualquiera. María fue muerta por arma de fuego. Pedro portaba arma de fuego el momento en que murió María. ¿Cuál sería mi deducción? Que Pedro mató a María. Fíjense, ahí no estoy utilizando norma jurídica, estoy realizando una relación circunstanciada de un hecho en particular. No he utilizado norma jurídica, pero en la forma de razonar que yo tengo me sirve para estructurar mi argumento. Cuando yo estoy en una audiencia o estoy preparando un argumento jurídico y yo trato de conformar los parágrafos de mi argumento, utilizando en la medida de lo posible, no en todo momento se puede utilizar, pero en la medida de lo posible, todo ese conjunto, toda esa narrativa debe tener un razonamiento lógico que me permita deducir una conclusión verdadera. En el caso que les comento, les digo de que María murió por arma de fuego. Juan fue encontrado con arma de fuego en el momento de la muerte de María. Existe una lógica deducción de que Juan sea el autor, porque se lo ha encontrado. Existe ese razonamiento lógico. Ahora bien, como ese razonamiento lógico en juicio no es definitivo, porque en juicio tiene que ser plena la prueba, seguiré con otros razonamientos deductivos. Indicaré de que al habérsele encontrado a Juan con el arma de fuego, primero se ha realizado un estudio de huellas sobre el arma encontrada a Juan. En la premisa menor, las huellas corresponden a Juan. Entonces, ahí tengo una conclusión. Juan manipuló el arma. Si la primera conclusión la uno a la segunda, ya voy a tener un razonamiento mucho más fuerte, ¿verdad? Porque ya hay dos caminos que están señalando a Juan como posible autor del hecho. Y tengo que ir llenando todos esos vacíos en la parte fáctica. En la parte fáctica puedo utilizar ese razonamiento deductivo o puedo razonar inductivamente. Se ha encontrado a Juan con el arma, se han encontrado las huellas de los dedos de Juan en el arma, se ha encontrado que esa arma ha sido la que ha percutado, se ha encontrado de que el proyectil corresponde a la... O sea, varias premisas que me van a llevar a una probable conclusión. Entonces, cuando estoy realizando la relación circunstanciada del hecho, ustedes pueden utilizar ese razonamiento, pero en la relación circunstanciada del hecho, lo que se hace, lo que ustedes aconsejo que hagan, porque ya lo que viene es la práctica profesional. Cada abogado tiene su propio estilo de litigación. Cada uno busca la mejor manera de presentar sus argumentos. No solamente en el fondo, sino en la forma. Hay abogados que pueden exponer con mucha claridad para presentar sus argumentos, pero sus argumentos puede que no sean de lo más provechosos, de lo más exactos. Pero el hecho de oralmente presentarlos correctamente le da una ventaja de credibilidad. Entonces, cuando hablo de esta interpretación constitucional, ¿por qué retrocedo un poco? ¿Por qué? Cuando ustedes tienen un caso en la relación fáctica, ya les he aconsejado de que se haga un cuadro de, nosotros llamamos en penal de ejecución. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? Si yo respondo todas esas preguntas, voy a tener una relación circunstanciada bastante precisa, porque no me voy a haber olvidado de datos importantes para mi causa. Pero tengo que poner los datos que son importantes para mi causa.
Si yo soy defensor, no se lo voy a poner los datos importantes para que, del fiscal para que me destroce, sino los que a mí me interesan cobren relevancia para mi defensa, ¿no es cierto? En el caso este de que Juan y el arma y las huellas, puedo yo tener conciencia de que eso ha pasado, pero puede ser para mi defensa un dato muy importante, es el hecho de que Juan se encontraba en estado de ebriedad pleno y fortuito. Entonces, fíjense cómo el relato de los demás acontecimientos, que los dedos, la huella, el disparo y demás, esos son relevantes para la fiscalía que busca acusarme. Pero yo, defensa, analizando el caso, voy a poner énfasis ante un tribunal, no en esos casos son importantes para la acusación, porque con esos me están señalando como autor del ilícito. Yo, como defensa del mismo caso, tendré que tomar aspectos que son beneficiosos para mi cliente. Y pondré énfasis en que se encontraba ebrio de manera plena y gratuita. Y ahí podré decir que ha existido test de alcoholemia, que el grado alcohólico ha sido excesivamente alto, que ha sido fortuito, que él no se ha puesto en ese estado para causar el ilícito, de que es más, ni siquiera quería compartir ese día con los amigos porque se tenía que encontrar con un familiar, que fue obligado prácticamente a quedarse. Entonces, ¿qué estoy haciendo dentro del... En mi relación circunstanciada estoy poniendo énfasis a un otro tema del mismo caso, pero que me beneficie? Pero ¿de dónde lo saco? Igual tengo que hacer qué, cómo, dónde, cuándo y en qué circunstancias. Y en el caso que les digo, las circunstancias son las que me pueden permitir inclusive una sentencia de absolución. ¿Por qué? Porque no hay conciencia del acto realizado. Entonces, en la relación circunstanciada del hecho, yo tengo que tomar esos casos relevantes, pero tengo que utilizar un razonamiento lógico que permita describir esas circunstancias de tal manera que me sirvan para lograr la pretensión de absolver a mi cliente. Y obviamente en esa relación circunstanciada me voy a referir a algunos elementos de prueba que más adelante en el mismo memorial los voy a ofrecer codificados o numerados. Yo podré decir, y se encontraba en un estado de embriaguez pleno, así se ha determinado por el informe del psicólogo o por el test de alcoholemia que se le ha tomado. Ahí estoy indicando que hay una prueba que respalda lo que yo digo. No necesito decir la prueba número 1, no, solamente la menciono como parte de mi narrativa. Luego hemos entrado en el estudio de casos al tema de fundamentación jurídica. Y en la mayoría de los casos, prácticamente en todos, el silogismo deductivo es esencial en la fundamentación jurídica. Como premisa mayor, sabemos, va la norma jurídica. Como premisa menor, el caso concreto y luego viene la conclusión. Ese es el razonamiento frecuente en el tema del manejo de la norma jurídica. Si la norma jurídica manda que hay 30 años de cárcel para un delito y Juan ha cometido ese delito, se deduce que va a ser condenado a 30 años de cárcel. Entonces, el silogismo deductivo es esencial en la fundamentación jurídica. Sin embargo, habíamos manifestado y hemos leído también en alguna sentencia constitucional que una parte importante en esta fundamentación jurídica es remitirnos a temas de jurisprudencia, a fallos constitucionales, a fallos de la Corte Suprema e inclusive a jurisprudencia internacional.
Eso se tiene necesariamente que colocar en la fundamentación jurídica, porque enriquece la pretensión. Si yo encuentro en el caso que les estoy relatando, de que en una oportunidad el Tribunal Supremo de Justicia determinó que con un grado de alcoholemia del tanto por ciento ya se considera la ebriedad plena, es obvio que en el momento de la fundamentación jurídica yo voy a invocar y pondré con referencia a la ebriedad o al estado de ebriedad pleno, ya el Tribunal Supremo de Justicia en el auto supremo número 2020/2018 ha determinado que con un grado de alcoholemia del tanto por ciento se considera ebriedad plena, porque así lo han determinado los estudios científicos sobre el tema. En consecuencia, ahí viene otra vez un razonamiento, pero ya no en función de la jurisprudencia estoy invocando. Si la jurisprudencia me dice que con el 10% ya es plena, y en mi caso es el 12%, haré un silogismo, una comparación para llegar a la conclusión de que mi cliente sí se encontraba en ebriedad plena. Pero ¿de dónde he sacado todo ese análisis jurídico? De un fallo de un Tribunal Supremo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con la filmina que ustedes están viendo en este momento? Cuando yo realizo esa argumentación o cuando una autoridad va a pronunciarse sobre la pretensión, sobre el planteamiento que yo estoy haciendo, obviamente tiene que realizar la interpretación y análisis de la ley. Sabemos que existen diferentes métodos de interpretación, el gramatical, el literal, el teleológico, el sistemático, eso también ya lo conocen. También saben quiénes pueden interpretar la norma, la interpretación auténtica, la judicial, la doctrinaria. ¿Frente a qué estamos cuando hablamos de la interpretación constitucional? Resulta, como hablamos ayer, de que en nuestro sistema jurídico existe una gran cantidad de disposiciones jurídicas, las mismas se encuentran agrupadas por materia, pero también por jerarquía. Si nosotros tenemos un reglamento, este es de menor jerarquía de la ley, y si se contrapone el reglamento a la ley, por jerarquía se aplica la ley, ¿no es cierto? Donde manda el general, no manda el subteniente. ¿Por qué? Por jerarquía. Sus órdenes tienen mayor fuerza, son de cumplimiento obligatorio. Lo mismo pasa con las leyes. Las leyes, por eso ustedes han aprendido la pirámide, tienen jerarquía. Cuando dos leyes de diferente jerarquía se contradicen, se aplica la que tiene más fuerza. Cuando dos leyes de igual jerarquía se contraponen, uno recurre a la Constitución para saber qué dice la Constitución con referencia a esa ley, y yo aplico la ley que está en concordancia con la Constitución. Por eso es muy importante el tema del conocimiento y la interpretación constitucional. Porque si existiesen leyes de igual jerarquía que se contraponen, yo no puedo decir son contradictorias y bueno, que se quede así el problema. No, no pueden existir problemas sin solución. Precisamente nosotros como abogados y en el campo que nos movemos, que es el jurisdiccional o administrativo, donde se busca una pretensión, requerimos que se nos dé una respuesta al petitorio. Y se nos tiene que dar una respuesta, les decía ayer, de y conforme la Constitución. Si hay leyes que están en pugna, ¿qué dice la Constitución al respecto?
Pongamos y volvamos al mismo tema de este ciudadano al que yo defiendo por ebriedad plena y fortuita. Y el fiscal me diga, sí, eso dice el perito de usted. Pero el perito del IDIF dice que no llegaba a ese porcentaje de ebriedad, no llegaba a 12, tenía 2. Entonces su teoría de la ebriedad plena no corresponde. Usted está queriendo engañar al tribunal. Porque es cierto, el Supremo dijo que se llega a 10, pero en este caso es menos de 10, entonces usted no puede pedir absolución para su cliente, tiene que ser condenado por la muerte de su amigo. Ahí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Yo tengo un peritaje sobre el tema de alcoholemia, que lo ha realizado una sociedad científica. Yo he pedido, o sea, realizado circunstancialmente y en ese momento, un peritaje científico por una instancia avalada, reconocida como idónea. Y el Ministerio Público tiene el peritaje del IDIF, que también es oficial. ¿Qué hago? Ahí estoy en un conflicto. Uno dice blanco y el otro dice negro, y depende de ese peritaje que mi cliente sea condenado o sea absuelto. Seguramente en la vía de procedimiento van a analizar ustedes, hay los peritajes dirimidores, que son un tercer peritaje para resolver el problema. Pero vayamos al hipotético de que ni con ese dirimidor se puede hacer nada, porque el dirimidor dice, no tengo los elementos suficientes para decidir. Y nos quedamos estancados en una situación en la que no sabemos qué hacer. En esas circunstancias de hecho, y mucho más en circunstancias de derecho, yo tengo que acudir a la norma constitucional y a los principios del derecho. Y ustedes saben que en derecho penal el indubio pro reo es válido, es un principio, no es una ley, es un principio que dice que en caso de duda se favorece al reo o al acusado. Entonces, toda esa mi contienda se soluciona a través de esas interpretaciones constitucionales que existen, porque en la vida cotidiana, con mucha frecuencia, existe esta pugna entre derechos de la misma jerarquía. Reitero, cuando los derechos son de diferente, la norma es de diferente jerarquía, no hay problema, porque sabemos que se aplica la jerárquicamente. Muchas veces hay dos principios que son contradictorios. Primero se ve si la jerarquía nos permite aplicar una norma en lugar de la otra. La segunda regla es ver cuál es la última, porque por ahí están en conflicto una norma que ya ha sido derogada con una vigente. Se aplica la última, la vigente, ¿no es cierto? Porque la vigente automáticamente anula a la anterior. Pero si aún así no se resuelve el problema, se tiene que realizar una interpretación de la norma de y conforme la Constitución. Es por eso que el tema del análisis constitucional es muy importante. Entonces, acá les digo, entonces llegamos bajo esos criterios y el ejemplo que les acabo de dar, de que la interpretación constitucional es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos un principio, se presume la inocencia, hasta ahí es un principio abstracto. Se presume la inocencia de vos, de mí, del vecino, del que está en juicio, del que no está en juicio, del que va a estar en juicio, del que, bueno, de todo. Todos tenemos como parte de nuestros derechos, como parte intrínseca de nuestra personalidad, el derecho a la presunción de inocencia, pero hasta mientras es un mandato abstracto. ¿Cuándo se materializa ese derecho abstracto? Cuando se aplica al caso concreto.
Y cuando se aplica al caso concreto hay que interpretar. ¿Qué quiere decir se presume la inocencia? Y les estoy dando un ejemplo bastante especial y muy controvertido. Hay muchos tratadistas que dicen, pero si le ha encontrado en flagrancia, el momento que estaba violando a la niña ha sido aprehendido, o sea, no hay por dónde perderse. Ahí está la niña lesionada, sangrando. Ahí está el hombre con las características de haber estado realizando una relación sexual. Ahí está la ropa de la pequeña destrozada. Ahí está todo, pero estoy mirando. ¿Cómo van a presumir la inocencia de ese ciudadano? Ha sido descubierto en flagrancia. Entonces, la Constitución no es justa, no es correcta. ¿Cómo va a presumir la inocencia de alguien así? Entonces, ahí nosotros tenemos que entrar al análisis de la norma constitucional. De ese abstracto se presume la inocencia, tenemos que interpretar cuál es el alcance, cuál es el sentido de esa norma para aplicarla a este caso, de este violador. No es cuestión de decir es inocente y listo, mejor ni medidas cautelares, porque como es inocente, ¿cómo le van a poner cautelares? Ahí hay una contradicción, la Constitución se aplica, es inocente mientras no tenga sentencia condenatoria, pero el juez le ha puesto cautelar y lo ha mandado a San Pedro. Se aplica la Constitución primero porque la presunción de inocencia, imagínense, es un razonamiento lógico, sí, muy lógico, porque si presumen que eres inocente no te pueden mandar a San Pedro. ¿Que es una violación niño o niña? Puede ser, pero la Constitución dice que se presume la inocencia, y punto. Si nosotros no realizáramos una interpretación de la Constitución, como ahora vamos a ver, podríamos decir que somos muy injustos, que por una parte damos un principio, una garantía, y por otra parte la vulneramos. Y nosotros mismos desconocemos nuestras normas. Cuando nosotros aplicamos las medidas cautelares o el hecho de continuar presumiendo su inocencia hasta que no tenga sentencia de condena en virtud de ese principio, el intérprete ordinario, que es el juez, ha realizado un análisis, una interpretación de ese artículo de la Constitución. Y vamos a ver que al respecto existe una cantidad amplia de doctrina de por qué en casos de flagrancia y de delitos como el que acabo de contarles sí procede la detención preventiva, incluyendo algunos otros presupuestos procesales. Entonces, ¿qué pasa con esos mandatos constitucionales? Que a momento de interpretarlos, nosotros estamos buscando su aplicación a casos reales, que ya dejen de ser un simple enunciado. Nosotros necesitamos que eso esté en la Constitución, sí. Nosotros necesitamos que en la Constitución se diga que el Estado protege el debido proceso, sí, necesitamos. Pero ¿en qué momento aplicamos esos principios, esas garantías constitucionales cuando estamos trabajando un caso concreto? Es por eso que ayer les decía que los jueces, magistrados, es decir, servidores públicos que tienen en sus manos la solución de conflictos, además de, o sea, tienen que interpretar y aplicar la ley, pero siempre desde y conforme la Constitución. En este caso, el juzgador va a indicar que se sigue presumiendo su inocencia, que va a ser tratado como inocente, pero en ponderación
con otro derecho, que es el debido proceso, la justicia oportuna. Es decir, los derechos de la víctima, es necesario garantizar a la víctima que se va a llegar a esa sentencia condenatoria sin ningún obstáculo, sin ningún peligro de no brindarle tutela jurídica. Entonces, tenemos, por una parte, la presunción de inocencia para el que ha violentado la norma jurídica, y por otra parte, el derecho a la víctima de que se le haga justicia, que está también en la norma constitucional como debido proceso. Si yo acudo al tribunal es para que se haga justicia, no voy de paseo ni nada. Entonces ahí tengo dos derechos fundamentales. Y ahí se comienza el tema que ya lo hemos visto antes, que es el de la ponderación. Y vamos a ver que en el test USA, que es el tema que ahora lo vamos a concluir, también se habla de ponderación, se habla de Alexis y los requisitos que necesitan para realizar ese trabajo. Entonces, ¿a qué quiero señalar? Que el objeto de la interpretación constitucional es convertir los derechos políticos y abstractos en derechos jurídicos concretos susceptibles de tutela judicial efectiva. ¿Por qué hago esta mención? En la Constitución, si bien son normas jurídicas, porque están dentro de un código, sí, de jerarquía suprema, superior, al igual que los tratados y convenios internacionales, que son aplicables también, como hemos visto ayer, en virtud del 13 y 256 de la Constitución. Una Constitución siempre tiene un contenido más o menos político. ¿Por qué? Porque las constituciones dependen de la forma de Estado, de gobierno, sobre el que están vigentes. Por ejemplo, y vamos a ver que en los Estados Unidos tenemos la ley federal, que muchas veces es diferente a la estatal, ¿verdad? Hay las federaciones y cada uno tiene su autonomía y sus propias leyes. Puede ser que en determinados estados el racismo no sea castigado con la severidad de otros estados. En uno puede ser una violación administrativa y en la otra puede ser jurisdiccional, e inclusive en cuanto a las condenas también. En el tema del divorcio, algunos estados tenían el tema del divorcio, otros no. Entonces, cada estado tiene su propia normativa. Y no obstante que tienen la misma constitución, pero la normativa interna infraconstitucional es diferente. Y muchas veces ciudadanos o habitantes del lugar ingresan a un estado, realizan un acto que en su lugar de origen es permitido, pero ahí no. Entonces, se crean ese tipo de conflictos y precisamente el test que vamos a analizar en los próximos minutos, el test de escrutinio estricto americano, tiene que ver sobre el tema de proporcionalidad, cómo se resuelven esos conflictos. Pero retomando nuestra realidad, les decía, y una constitución tiene ese componente político. ¿Por qué? Porque todo depende de la forma de organización que tiene el Estado. Nosotros somos unitarios, entonces nuestra Constitución va y tiene y se rige bajo esos principios. Nosotros sí decimos, a diferencia de muchas constituciones, decimos Estado plurinacional multiétnico. Pero no es lo mismo que una Constitución tenga esa forma de concebir el Estado plurinacional y multiétnico, situación, por ejemplo, que no va a acontecer o que no acontecía hasta hace poco en la Constitución chilena, que hoy entran a un referéndum para más o menos darle seguramente la misma tónica con el tema de los mapuches. Antes era solamente Estado boliviano, es la República de Bolivia. No hay nada de plurinacional, nada. Ese es un tema político, pero la Constitución tiene esa parte.
pero como mandatos generales de optimización. Y ese término ya lo hemos visto y sabemos qué significa, que es un mandato de optimización. Es un mandato que hay que tratar de cumplirlo en la mejor medida posible. Pero cuando ya lo interpretas, ese mandato que es abstracto se vuelve en algo concreto y tiene que pesar en la administración de justicia. ¿Qué decimos en referencia, en consecuencia? Todo esto está referido, por favor, jóvenes, al tema de interpretación y argumentación jurídica. Cuando nosotros buscamos la interpretación constitucional, ya sabemos lo que es interpretar, buscar el sentido de la ley. Cuando hablamos de la interpretación constitucional, es lo mismo, estamos buscando cuál es el sentido claro, preciso, de una norma constitucional. Les decía hace unos minutos, se presume la inocencia, entre tanto no exista sentencia de condena. Sí, correcto. Pero eso tengo que interpretar, porque en el caso de esa violación en flagrancia, a mí me parecería una barbaridad. Pero si yo establezco el sentido claro, preciso y concreto, ¿qué es lo que me está diciendo esa norma? Que estoy obligado como Estado a que ese que ha cometido delito en flagrancia, que tiene que tener un proceso que lo declare culpable. Entre tanto, no puedo ejercer ninguna acción de reparación o de sanción en contra del nombrado, porque ustedes saben el principio nullum crimen, nulla pena, sine previa lege. Entonces, si no hay una ley que diga que eso es violación, y si no hay una sentencia que no diga que él es el violador, no puedo hacerle nada. Entonces, no es que se presuma que no ha hecho nada, sino que merece un proceso para al final declarar. Nadie dice que lo vamos a declarar inocente, pero lo que la Constitución te está exigiendo es el debido proceso. En el debido proceso, si yo partiera del principio de que es culpable, es en flagrancia y no hay nada, le estoy restringiendo su derecho a la defensa, que también es constitucional. Entonces, si las normas constitucionales tienen mayor jerarquía, ¿qué hago? Tengo pues que analizar e interpretar la Constitución como una unidad. No puedo leer solamente ese principio de inocencia. Tengo que leer la Constitución en todo lo que está referido a ese principio para sacar una conclusión, es decir, para darle sentido. ¿Qué significa la presunción de inocencia? No significa que es inocente. Se presume hasta que no tenga un fallo, situación que determina que yo debo instaurar ese proceso. Acá, y estoy repitiendo un poco el anterior concepto, ¿para qué se interpreta la Constitución? Para que esos mandatos de optimización, ¿se acuerdan? Cumplirlos lo más cercano que se pueda, sí, pero cuando ya los interpreto, se vuelven derechos materiales, derechos que sí se deben cumplir con preferencia inclusive a la norma sustantiva. Decimos, como en toda interpretación, es un razonamiento lógico jurídico y al igual que en la norma positiva hay que establecer las condiciones sociales, históricas, políticas, etcétera. Por eso tenemos diferentes formas de interpretación. Y ojo, la interpretación constitucional también utiliza la literal, pero busca generalmente la literal en sentido amplio, ¿no es cierto? En la interpretación jurídica hemos visto de que existe la interpretación auténtica. El juez interpreta la ley y la aplica. Cuando una ley es obscura, el juez tiene facultades de interpretar para aclarar, pero ¿cómo aclara? El juez no es creador de normas,
es aplicador de la norma al caso concreto. Entonces, cuando hay, les decía hace unos minutos, contradicción en una norma, o cuando la norma es inexistente, hay una laguna normativa, el juez tiene que acudir a la Constitución para buscar en ese texto la respuesta a esa obscuridad o a esa ausencia de la ley. Por eso es que ayer también decíamos que la interpretación de la Constitución debe realizarse como un todo. Tengo que buscar, la respuesta a todo tiene que estar en la Constitución. Y el intérprete tiene que encontrar esa respuesta porque no pueden existir casos que no se resuelvan por ausencia de la ley. Todo tiene que estar en norma jurídica o, en su caso, en norma constitucional. Nuestra Constitución tiene diferentes normas. La Constitución nuestra no es idéntica y me imagino que en derecho constitucional ustedes han llevado de que en nuestra Constitución hay normas axiológicas. El Amasúa, Amaquella, Amayuya, vida en armonía, vida en compresión, etc. Esas son normas axiológicas. Ensalzan los valores de la sociedad boliviana. Existen normas dogmáticas. Ahí tenemos los principios, las garantías constitucionales y orgánicas porque nos dice cómo está organizado el Estado boliviano. En el tema de la argumentación jurídica, es interesante observar varios fallos del Tribunal Constitucional en diferentes problemáticas. Ustedes saben de que cuando se plantea una acción de amparo constitucional u otra, ese fallo va en revisión al Tribunal Constitucional. Si existe alguna obscuridad, imprecisión o contradicción en la ley, la autoridad puede remitir esa norma al Tribunal Constitucional a efectos de su aclaración u otra. Y el tribunal interpreta. Y esa interpretación que realiza se debe utilizar como un fundamento en los diferentes fallos que se dicten en la justicia ordinaria. Y les decía ayer, nosotros como abogados también estamos en la obligación de conocer cuáles son los criterios de interpretación de la Constitución para elaborar argumentos sólidos y consistentes. Yo les voy a dar un ejemplo que ha cambiado totalmente muchas de las perspectivas de la legítima defensa en materia penal. A ver, ¿cuál de ustedes se acuerda qué es la legítima defensa y cuáles son sus características? Esto hemos llevado en Penal 1. Hemos llevado la legítima defensa. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es la legítima defensa de acuerdo a nuestro código y cuáles son las reglas que rigen? ¿Qué es la legítima defensa? Vamos a tener que volver a Penal 1. Doctora. Adelante. La legítima defensa se refiere a que en defensa de cualquier derecho que uno tenga, ya sea propio o ajeno, va a rechazar una agresión que sea injusta y actual siempre que hubiere la necesidad racional de que esta defensa no existiera una evidente desproporción del medio empleado, es decir, que tiene que haber una proporcionalidad, tiene que haber una inmediatez, que son características de la legítima defensa. ¿Me puede dar un ejemplo? Que creo que es la única que ha estudiado penal cuando llevábamos en ese semestre. Los demás no conocen legítima defensa. No bien.
A ver, un ejemplo. Por ejemplo, doctora, si uno estuviera caminando en la calle, por ejemplo, por un lugar donde hay varios bares clandestinos donde hay un expendio de bebidas alcohólicas, entonces si uno estuviera caminando por ahí, viene una persona y le golpea con un palo. Entonces, la persona en legítima defensa tiene que tener una reacción inmediata con algo que sea de igual proporción al palo que le están, al golpe con el palo que le están proporcionando. No puede ser desproporcional, es decir, no puede utilizar un arma de fuego y tiene que ser inmediato, es decir, no puede esperar para volver donde estaba la persona que lo ha agredido y atacarlo otra vez. Muy bien. A ver, Lisette, ¿me puedes dar algún otro ejemplo? Y para todos hay que recurrir al 11 del Código Penal, ahí está, ¿no es cierto? La legítima defensa. Ahora les estoy preguntando un ejemplo. Ya me han dado proporcionalidad, inmediatez, etcétera, etcétera, acción, reacción. Un otro ejemplo de legítima defensa. Está muy bien, Fedra. ¿Alguien más? Doctora, Adelante. quizás cuando una persona podría efectuar disparos para evitar un peligro, O sea, ¿qué peligro? Depende. digamos que están amenazando a, a una señora de muerte, o sea, le están amenazando con un cuchillo y que uno... Ya le están amenazando de muerte y esta persona saca su arma y empieza a hacer disparos. ¿Sí? Sí, Y por doctora. ahí le llega alguno y le hiere o tal vez lo mata. Sí, Está doctora. ya para proteger un bien jurídico ajeno, que es la vida, reacciona inmediatamente y dispara. El tema de proporcionalidad, hay varios que están realizando el acto que pretenden matarle y existe un arma blanca, ¿sí? Hay arma, proporción. Bueno, hasta ahí ustedes han demostrado que, bueno, no todos, la mayoría, recuerda lo que es la legítima defensa. Ahora bien, el tema de la norma constitucional o la interpretación constitucional puede hacer variar algunos criterios. Y de hecho, por ejemplo, en el feminicidio, en la violencia doméstica y otros tipos relacionados a estas acciones en contra de la mujer, ha cambiado la línea rectora del Tribunal Constitucional en cuanto a legítima defensa. Muchos abogados no conocen, yo no conocía hasta hace un poco de tiempo, esta nueva interpretación constitucional de la legítima defensa. La escuché a la doctora Jocelyn Ledesma en una exposición sobre el tema de violencia de género. Ahora, es muy discutido, sí, pero hoy los estándares internacionales han modificado no la esencia de la legítima defensa, sino la interpretación constitucional de la legítima defensa en caso de violencia doméstica. ¿Y qué caso se analiza? Porque van a ver que cuando se analizan casos por la Corte Interamericana, no se pone el número de caso, sino quién con quién. Por ejemplo, en el tema del feminicidio es Campo Algodonero contra, no recuerdo qué se llama el lugar donde se ha producido la muerte de estas mujeres, ¿no es cierto? No se dice sentencia constitucional número 20, no. Es el caso de Campo Algodonero, listo. Ese es el caso que todos los países miembros de la CIDH conocen
por el tema de origen del feminicidio. Y les comento, solamente me va a tomar unos pocos minutos antes de entrar al test de escrutinio USA. En el asunto de legítima defensa, ya su compañera nos ha dado las características y les ha refrescado la memoria en que debe haber proporcionalidad, inmediatez, proporcionalidad en cuanto a los medios empleados, inmediatez, acción, reacción, debe ser para la protección de un bien jurídico de igual o mayor jerarquía. En fin, estos son 4 los requisitos de la legítima defensa. ¿Qué acontece con el tema de acción-reacción, es decir, inmediatez? Nosotros sabemos, y en el ejemplo que ha dado Fedra, y en el ejemplo que ha dado, ¿cómo te llamas? Espérame, Camila. Lo que hemos percibido es que la reacción del sujeto ha sido inmediata. Estaba viendo que a una mujer con un arma blanca la estaban intentando matar y ha reaccionado y ha disparado. Le ha herido, lo ha matado a alguno de ellos en legítima defensa de la señora. Y en el otro, en el tema de los bares y demás, igual. ¿Cómo ha interpretado el Tribunal Constitucional? En un caso, no recuerdo en este momento el nombre, había una mujer que era objeto de constante violencia doméstica por su esposo. Comenzaron con agresiones psicológicas, verbales y finalmente agresiones físicas, que iban increciendo, es decir, cada vez eran más fuertes, más violentas, ¿no es cierto? Al extremo de que en un par de oportunidades la señora fue internada en un nosocomio por la gravedad de las lesiones que presentaba. Y esto ya se fue convirtiendo en una situación constante cada vez que el esposo se reunía con los amigos e ingería bebidas alcohólicas. Llegaba en estado de ebriedad a la casa y sin mayor explicación ni palabra siquiera, comenzaba a agredir violentamente a su esposo. En la última oportunidad, la agresión, reitero, fue tan fuerte que terminó en el hospital. Después de los hechos, bueno, el señor pidió permiso, nunca más. El típico caso de retornar a una relación amigable, prometer no hacer nada y tener una época de lo que llaman a los entendidos en esta materia de una luna de miel, ¿verdad? Todo está en paz, tranquilidad, todo es amor, cariño, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que viene la siguiente golpiza. Ese es el ciclo que nos hacen conocer los entendidos en la materia. En este caso, la golpeó mucho, pasó esa época de tranquilidad y un día viernes, él se perdió. Indagada las circunstancias, la señora se entera que estaba bebiendo desde horas de la tarde con su mismo grupo de amigos. Era previsible de que él iba a retornar totalmente violento. Y efectivamente, cerca de la medianoche, el hombre ingresa a la casa, pateando puertas, rompiendo objetos y gritándola para que venga. Era como decir, ven, ahora me toca golpearte. Entonces, la señora sale de la habitación y él le dice, ven, ven. Agarra un arma de fuego que ya la había preparado y lo mata. La señora es remitida por la policía, acusada del delito de asesinato porque mató a su esposo. Él no la había tocado. Él había ingresado violentamente y esa actitud asustó a la señora, que ya sabía qué es lo que venía después, porque era algo que pasaba cotidianamente.
Bueno, pasaron de asesinato, luego pasaron homicidio por emoción violenta, aunque no existió ninguna agresión, otros decían homicidio, y empezaron a especular la tipificación del hecho, porque efectivamente la señora tomó un arma y lo mató. Mínimo homicidio. Ya, si dejamos el asesinato y demás, que en realidad es asesinato, el que matare a su esposo, ¿no? Así dice el tipo penal, bajo principio de legalidad. Sin embargo, tramitada la causa y habiéndose condenado a la señora, la defensa de la señora consideró que se violentaron derechos fundamentales, derechos constitucionales de la señora, porque a tiempo de emitir el auto supremo, la Corte Suprema de Justicia no había motivado y fundamentado adecuadamente el fallo. Ese es el reclamo que se hace. O sea, el Tribunal Constitucional no define en el fondo si es si es asesina, feminicida, homicida, violador, no. Solamente analiza si se ha aplicado correctamente la ley, ¿no es cierto? Independiente, la relación fáctica no es objeto de análisis valorativo, las pruebas, no valora las pruebas, salvo que exista, dice la jurisprudencia, una grosera interpretación, no entra. Pero en este caso reclamaron que se había violentado su derecho a la fundamentación y motivación. Ya hemos llevado en una clase anterior qué significa motivación y fundamentación. Porque la defensa dice, nosotros hemos planteado legítima defensa y el Tribunal Supremo no ha dicho nada. Únicamente ha dicho, el que matare a otro será sancionado mi cliente ha matado a otro y será sancionado. Pero no ha dicho nada de la legítima defensa y yo pido que se anule ese fallo, el Tribunal Supremo diga si ha existido o no legítima defensa, porque ella estaba preparada al disparo en defensa de su integridad y de su vida. Entonces, respóndanos, Tribunal Supremo, ¿qué opina usted, qué considera, qué analiza sobre el tema de la legítima defensa en estos casos de violencia doméstica continua y frecuente? El caso llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha emitido sentencia constitucional en la que, luego de una amplia fundamentación, que es muy interesante leerla, porque hay posiciones doctrinales, hay dogmática del derecho penal, hay teoría del delito, hay el tema de las causas eximentes de responsabilidad penal. Es muy, muy, muy interesante porque toma toda la doctrina, toda la jurisprudencia, toda la norma internacional y determina que en ese caso sí ha habido legítima defensa. Todos reclamaban y decían, pero ¿a qué ha reaccionado si el hombre ni siquiera la había tocado? Él estaba en la puerta haciendo su escándalo y ella sale del dormitorio y le dispara. O sea, ¿legítima defensa de qué? ¿Cómo sabía ella que iba a ser agredida? ¿Cuál es la acción, cuál es la manifestación externa de la voluntad de él de causarle agresión? Porque saben ustedes qué delito es manifestación externa de la voluntad. Y ahí el hombre ingresó a la casa y gritó, pero ¿cuál era la manifestación externa que evidenciaba que él tenía la voluntad de causarle lesiones o finalmente la muerte? ¿Cómo tú, abogado que sabes derecho penal, puedes hacer un análisis de la teoría del delito? ¿Dónde está la teoría finalista? Entonces, fíjense, merced a eso, hoy se dice que en esos casos hay legítima defensa y los fundamentos son extensos.
¿Ahí qué estamos hablando? Estamos hablando de normas constitucionales dogmáticas. En ese caso ha habido una interpretación dogmática de una parte del derecho. Eso, ¿por qué no? No vas a vigilar. ¿Perdón? No vas a vigilar. No te escucho entrecortado. ¿Me puedes repetir, Nicolás? No era yo, Doc. ¿No eras quién era? ¿Te culpado, Nico? Sí, Doc, no respetó la inocencia. No sé quién era, pero no lo he entendido porque estaba entrecortado. Entonces, fíjense que para una argumentación jurídica hoy, si alguien viene a mi oficina y me toma como abogada para defender a una mujer que ha disparado, ha matado a su pareja, a su esposo, a su novio, merced a esta secuencia de violencia de género que se ha desarrollado por mucho tiempo, yo, si no conozco esa interpretación constitucional que se ha realizado sobre la legítima defensa en esos casos, iría con mi teoría de homicidio por emoción violenta, porque ha habido tal vez algún intercambio verbal, pero en el caso que les he indicado no había nada, la señora no ha abierto ni la boca, ingresó y se produjo el hecho. Entonces, fíjense que yo, para mi argumentación jurídica de un caso similar, tengo que conocer estos fallos constitucionales. En el tema axiológico, también tengo que conocer cuál es la interpretación de las normas constitucionales en referencia a los valores. Y les he contado una sentencia constitucional del Tata Quispe, que en un caso en el que el juez hace meses no dictaba sentencia, se le inicia un proceso por retardación de justicia. Lo acusan, lo condenan al juez y el juez plantea lo mismo. Amparo constitucional porque en el fallo que han dictado no han fundamentado adecuadamente mi petición. Yo he manifestado que no es demorado el caso por causas atribuibles a mi voluntad, sino porque estaba de suplencia también en otro juzgado y ello determinaba que me era humanamente imposible estar al día. Y eso el Tribunal Supremo no ha considerado y me han condenado por retardación de justicia. ¿Por qué no han fundamentado? ¿Por qué no han motivado esa parte de mi petición? Hay una incongruencia omisiva porque ustedes tenían que pronunciarse y hace su amparo. ¿Y qué pasa en el amparo? Los intérpretes de la Constitución realizan un análisis. Dice, sí, ha estado en suplencia, pero ha estado en suplencia un mes. Y la demora en este caso es más de un año. Entonces, no puede esta autoridad hacerse la burla del litigante, porque vulnera uno de los principios del Estado plurinacional, que es el no seas flojo, porque entre los principios que rigen está el amasúa, amaquella, amayulia, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Y en este caso ha violentado un principio axiológico, no seas flojo. Consecuentemente, en el caso en particular se establece que hay incumplido los plazos, que es un flojo. Entonces, fíjense, hay una norma axiológica que yo estoy utilizando en la interpretación o en la argumentación jurídica, y lo puedo hacer. Cuando hablo de vida en armonía, en muchos casos
en sentencias de jueces ordinarios se utilice el tema de vida en armonía. Por ejemplo, cuando hay perturbación a la tranquilidad pública. Ahora mismo hay unas investigaciones y demás. ¿Por qué? Porque ha habido, no solamente se ha acusado el tema de violentación de derechos fundamentales en cuanto a la vida y la integridad, sino también a la tranquilidad pública. Porque nosotros tenemos una constitución que dice vida en armonía. Ahora, ¿quiénes son los obligados de establecer que se cumplan estos principios axiológicos? Los jueces administrativos, jurisdiccionales. El juez tiene que actuar observando estos principios constitucionales. Pero si no lo hace, entonces el Tribunal Constitucional puede sancionar, declarar probada una acción y anular actos de vulneración. Pero estos principios constitucionales no son facultad privativa del Tribunal Constitucional, sino de todo administrador de justicia. El Tribunal Constitucional ingresa cuando estos administradores han hecho burla o han omitido observar estas normas constitucionales axiológicas. De las dogmáticas ya les he explicado hace un momento con la legítima defensa, y hay orgánicas que están referidas a la organización del Estado, qué es la Procuraduría, cómo se nombra al procurador, cuáles son sus funciones, es decir, nos dice cómo está organizado el Estado. Ahí nosotros, sobre todo, tenemos una estructura del órgano legislativo, ejecutivo, judicial, etc. Pero también están involucradas en la norma constitucional. Entonces, decimos que la interpretación constitucional se basa en estos principios. Ahora, ¿qué tenemos en la Constitución? Para hacer una argumentación jurídica tenemos que saber que además de lo axiológico y la parte de organización, está la parte dogmática, y en esta tenemos los derechos y garantías constitucionales. ¿Ah? Hay una serie de derechos que están en la Constitución, a la vida, a la libertad, etcétera, etcétera, y hay garantías. El Estado nos garantiza que vamos a tener derecho a un abogado. El Estado nos garantiza que nos van a juzgar en el idioma que nosotros entendemos. El Estado nos garantiza que vamos a tener derecho a un juez imparcial. El Estado nos garantiza de que tenemos derecho a hacer uso de recursos como apelación, casación, etcétera, que se llama debido proceso adjetivo, ¿no es cierto?, material y material. Entonces, el Estado nos garantiza esos derechos constitucionales, esas garantías. La garantiza esa forma de actuar. Aparte de las garantías, hay los principios. El principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, el principio de presunción de inocencia. Y hay los derechos. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho de acceso a la información. Entonces, fíjense que en la Constitución están esos mandatos, nos dice el Estado les da estos derechos, da estos principios y estas garantías. Entonces, utilicen todo ello en la solución de los problemas jurídicos. Eso nos dice la Constitución. Para que se les respeten sus derechos, ustedes tienen las normas jurídicas en diferentes materias, pero esas normas se aplican bajo estos mandatos de optimización. Por eso decimos lo más cercano posible. Tenemos que tratar de tener procesos
tenemos que ejercer el debido proceso en la mejor medida posible, o sea, tratar de que todo lo que signifique debido proceso se cumpla. Eso es en la mejor y en la mayor medida posible. Puede ser que algún momento, por alguna circunstancia, no cumpla algún mandato, sí, pero tiene que ser extremo. Yo tengo que intentar cumplir, por ejemplo, una norma de la es la continuidad de los juicios. Si comienza un juicio hoy a las 9 de la mañana, es obligación de los jueces tramitar el juicio de manera continua hasta que se termine. No pueden haber suspensiones, nos dice el actual sistema penal. Yo, como ese es una garantía que hace al debido proceso, la celeridad procesal, yo, juez, tengo que cumplir en la mejor medida posible ese mandato de optimización, porque la optimización es que tengamos fallos prontos y oportunos, eso es lo óptimo. Entonces yo tengo que, lo más posible, tratar de cumplir esos mandatos de optimización. Pero decimos lo más posible, porque puede ser de que alguno de los testigos se hubiera demorado como 4 horas, el otro hubiera hablado más de 3. Ya son las 9 de la noche y seguimos en el juicio oral. Ya el cansancio reina en la sala. Ya no hay nadie, estamos sí por virtual, pero ya estamos muy cansados. Son como 8 horas de juicio continuo. Nosotros tendríamos que seguir hasta que se termine, porque eso dice la ley. Pero el juez puede decretar un receso de unas 8 horas para que las partes descansen. Está tratando de cumplir en la mejor medida posible. Tal vez no pueda hacerlo, porque si no, tendría que estar 2 días la gente sin dormir, y eso obviamente afecta el correcto desarrollo de la audiencia. Entonces, por eso son mandatos de optimización, que se dice que hay que cumplirlos lo más pegado posible a lo óptimo que deban resultar de los mismos. Presunción de inocencia. Yo no puedo desconocer. Tengo que cada rato, y ustedes van a escuchar, hasta que la persona no tenga sentencia que vuelve del Tribunal Supremo, siempre uno trata de el posible autor, el acusado, el sindicado, el sospechoso. No le voy a decir el ladrón, porque todavía no tiene fallo ejecutoriado. Hasta en ello, en la argumentación jurídica, hay que tener cuidado de utilizar la terminología adecuada. Las clases de interpretación constitucional práctica, porque ya hemos visto es plasmar materialmente lo que está escrito, creativa, si hay una laguna, una obscuridad de la ley, tenemos que ser creativos, tenemos que ver qué se asemeja, cómo puedo yo analizar, cómo puedo tejer una respuesta a un problema que en apariencia no tiene respuesta ni solución. Previsora, evitar en lo futuro algún conflicto de gravedad. Y política, ya les he indicado que la Constitución tiene sus implementos de esa naturaleza. Y acá desarrollándose lo que anteriormente dije, práctica. Es que hay que aplicar la norma al caso concreto. Creativa. Tenemos que llenar los aparentes vacíos. Eso es lo que acabamos de decir, los aparentes vacíos. Previsora. Tenemos que ser a tiempo de interpretarse la Constitución, tiene que prever que esa interpretación no cause conflictos. Y política por el tema que nosotros hemos visto. Yo quisiera, a momento de realizar ya el test de eso es como nosotros interpretamos nuestra Constitución. Esas son las formas de interpretar, y hoy tenemos el tema cimentado en nuestra forma de interpretación referido a la ponderación. Hemos visto de que en normativa constitucional pueden existir normas de igual, son normas de igual jerarquía, pero
que necesitan interpretarse cuando a veces están enfrentadas. Nuestro típico ejemplo del curso ha sido el tema del derecho a la privacidad y el tema del derecho a la información. Este criterio de ponderación, que es el que nosotros ahora estamos utilizando, y de hecho en todos los fallos ya se utiliza el test de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir de proporcionalidad? Proporcionalidad está íntimamente vinculado a un equilibrio que debe existir, ¿no es cierto? Equilibrio. La proporcionalidad se aplica no de una manera general, depende del caso concreto. En algunos momentos, un derecho o una garantía constitucional pesa más que otra, dependiendo del caso en concreto. No hay una regla de aplicación definitiva porque ya no habría sino la posibilidad de la ponderación. Este tema de la ponderación se maneja desde diferentes perspectivas en las diferentes legislaciones. Nos toca a nosotros hablar inicialmente del test del escrutinio estricto que se utiliza sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, y vamos a ver que está muy relacionado al tema de la proporcionalidad que hemos aprendido con Alexi. Yo les he enviado los trabajos estos de las normas constitucionales a nivel nacional. Sin embargo, creo que les va a ser de mucha utilidad el tema de la ponderación de Alexi, que se utiliza tanto en el área de los Estados Unidos, en el área europea, en el área intermedia, porque hoy se ha considerado que la proporcionalidad para la interpretación judicial es básica. ¿Y por qué es básica en nuestra materia de argumentación jurídica? A ver, quisiera que ahora en esta parte, antes de ya dar los criterios, pero reitero, son muy similares en el tema americano y europeo en cuanto a proporcionalidad, todos parten de los criterios de Alexi. Alexi, ¿qué nos dice? Y Alexi recientemente ha estado en, a ver, voy a tratar de ver si tengo todavía el tema este de la proporcionalidad. Un minutito, por favor. Porque él ha estado en unas conferencias del Tribunal Constitucional Boliviano. Tribunal Constitucional Plurinacional. A ver, un minuto, por favor. ¿Alguien tiene, por mientras estoy buscando la conferencia del doctor Alexi, que es el promotor y el que desarrolla a cabalidad el tema de la ponderación? Ustedes recuerdan que hemos hecho un trabajo de ponderación o hemos por lo menos hablado algo al respecto cuando hacíamos el tema del derecho a la dignidad y al acceso a la información, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no se acuerdan cómo se hacía la ponderación? Jóvenes. ¿No se acuerdan? Parece que estamos perdidos. A ver, en este turno de la tarde, no. Yo necesito esto. No.
Derecho procesal constitucional. A ver. Lo que quiero es encontrar a Alexi porque esa parte es... Ya, voy a prepararlo mientras ustedes me dan algunos criterios. ¿Se entiende cuál es la labor de interpretación del Tribunal Constitucional? Jóvenes. Sí, doctora. Sí, doctor. Están calladitos, ¿ah? ¿Tienen alguna duda? Bueno, vamos a tener que ver esto en la clase de mañana, porque sí me interesa. ¿Estamos compartiendo pantalla? No. Jóvenes. De las diapositivas, doctora. Bien. Continuando, ¿tienen alguna duda hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Voy a concluir con esta parte y luego ustedes van a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, los principios de la interpretación de la Constitución son unidad de la Constitución, considerar que la Constitución es única y solamente no puede ser fraccionada para su interpretación. Es práctica porque aplicamos a casos concretos. Tiene eficacia integradora, es decir, busca una unidad en los conceptos de aplicación de todas las normas del sistema jurídico y fundamentalmente de los derechos y garantías constitucionales y debe ser eficaz. Ahora bien, les decía hace unos minutos de que esa es la forma en la que nosotros realizamos la interpretación constitucional. Esos son los parámetros sobre los que nosotros nos vamos a mover y vamos a trabajar. Sin embargo, nosotros tenemos que conocer, porque un área muy importante en las últimas épocas es el tema del derecho comparado. El derecho comparado y los estándares de la convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Y les ruego, estarán atendiendo, seguramente algunos inclusive han dejado el video, no puedo controlar eso en este momento, pero ustedes tienen examen oral, y me imagino que en el examen oral van a poder repetir con plenitud y de manera exacta lo que acabamos de indicar, porque los ejemplos que se les pida ya no van a ser de estudiantes de derecho simplemente. Nosotros hemos aprendido las técnicas de la argumentación
bajo los principios de interpretación y razón lógica, entonces vamos a utilizar aquello. Un minuto, voy a entrar a esto. Ya. Bien, les decía de que esta forma de análisis de la Constitución es la que nosotros utilizamos de manera frecuente. Sin embargo, existen otras técnicas de trabajo en la interpretación de la Constitución. Y voy a hacer referencia al test que se utiliza en los Estados Unidos de Norteamérica, que se llama el test de escrutinio estricto. ¿Qué significa el test de escrutinio estricto americano? Ustedes saben, como hace unos minutos les decía, que en los Estados Unidos, y se llama así, test de escrutinio estricto USA, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hace algún tiempo se ha producido en ese país un problema con referencia a la interpretación constitucional. Les decía hace unos momentos de que ellos tienen un estado con federaciones, ¿verdad? Cada estado tiene su propia normativa, tiene sus propias leyes. Obviamente todos están bajo la Constitución y las llamadas enmiendas, ¿no es cierto? La primera enmienda, la segunda enmienda, etcétera. Pero cada estado tiene diferente normativa, diferente sistema jurídico. En las normas infraconstitucionales, quiere decir las que están por debajo de la Constitución. Yo hablo de norma infraconstitucional cuando me estoy refiriendo a los códigos de las diferentes materias, a los procedimientos de las diferentes materias. Son infraconstitucionales porque están debajo de la Constitución y los tratados y convenios internacionales. En ese país, cada uno de los estados tiene, les decía, diferentes normas jurídicas, pero están unidas bajo una sola Constitución. Hace algún tiempo se produjo un problema que afectaba que tenía una solución bastante conflictiva. ¿Por qué? Este caso se trataba del tema de un comercio. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando traemos alguna mercadería, importamos algo, tenemos que cumplir ciertas normas que están establecidas en nuestro país por la aduana nacional, ¿no es cierto? Para importar algo hay que cumplir una serie de requisitos. Y si ese algo se trata de alimentos, no solamente es la aduana, sino el SENASAC, quien tiene que validar los permisos de importación, ver si la materia es apta para el consumo o no. Luego de ello tiene que irse a la instancia aduanera, donde seguramente pedirán una cantidad de requisitos y los pagos de los tributos correspondientes. Entonces, todo ello está regulado en nuestro sistema jurídico, sea que el producto ingrese a La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, etcétera. Internamente, si yo ya tengo el producto acá en la ciudad de La Paz,
no existe ningún problema de que yo lo transporte a Cochabamba, Santa Cruz, a mis otras filiales, etcétera, etcétera. Ahí no existe ningún problema porque ya es un producto que está legalmente en nuestro estado y puede ser comercializado o puede ser distribuido en los diferentes lugares. Sin embargo, de acuerdo a la ley federal en los Estados Unidos, para que en algunos estados no, en otros sí. Si yo quiero llevar, hagamos el imaginario que somos federados, mi producto de La Paz a Santa Cruz, yo tengo que realizar un trámite porque está prohibido el transportar así nomás. Eso pasa allí. Hay muchos estados en los que el comercio interestatal está prohibido o reglado, o está reglado. Es decir, si quiero llevar de un estado a otro, de La Paz a Santa Cruz, y somos federados, tengo o que cumplir las leyes, o en algunos casos me dicen que ese comercio interestatal está prohibido. ¿Qué sucedió en los Estados Unidos? Resulta de que se pretendió realizar ese comercio interestatal. En un estado sí estaba aceptada la posibilidad de realizar ese tipo de comercio y en el otro no, y estamos hablando del mismo país. Obviamente, las partes no estaban de acuerdo de someterse a un estado que les prohibía ese comercio interestatal y alegaban la vigencia de derechos del otro estado que sí permitía. Sin embargo, por una parte, las autoridades decían que habían infringido la normativa estatal y el otro estado decía que no. Entonces, ahí había un conflicto. Pero más allá de un conflicto inicialmente de ponderación, era un conflicto territorial de aplicación de la ley en el espacio, ¿verdad? Para unos decían sí y para otros no. Este caso llega a las instancias de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Es el caso United States versus Productos Carolyn, en los que se discute. ¿Por qué? Porque se dice que en la Constitución americana el derecho a la dignidad, a la vida, al trabajo, al comercio, es un derecho fundamental, es un derecho constitucional. Entonces, bajo ninguna circunstancia, un Estado podía tener una ley que desconozca esos derechos fundamentales. Pero en la norma estaba. Y nadie iba a plantear la inconstitucionalidad al Estado que tenía entre su normativa esas disposiciones, no le convenía. Por eso decimos que también tiene algo de un sesgo político. Entonces comienzan a realizar el análisis de escrutinio estricto. ¿Es realmente necesario de que esa norma jurídica que está vigente en un determinado estado prevalezca frente a la norma constitucional? Entonces dicen, no vamos a excluir esa norma federal, solamente la vamos a dejar en suspenso para este caso. ¿Por qué? Porque vamos a realizar un análisis de un test de escrutinio estricto. ¿Qué quiere decir el test de escrutinio estricto? Vamos a primero identificar si esa restricción requiere de un análisis pormenorizado o puede superarse por la vía de algún otro reglamento u otra disposición. Luego vamos a determinar los intereses del gobierno federal y del gobierno central para saber cuál de los intereses tendría mayor prevalencia. Y finalmente, lo importante, vamos a realizar el test de proporcionalidad. Es decir, si existe, primero, cuál es el derecho más relevante y si existe alguna otra alternativa de solución que no sea la de declarar inconstitucional esa determinación.
Entonces, el test de escrutinio, ¿qué nos dice? Hay que analizar si el hecho realmente es de relevancia y merece ser analizado. En segundo lugar, hay que establecer cuál es el interés del gobierno, cómo le afectaría sacar de la norma, de la Constitución esta norma, cómo afectaría al gobierno como estructura organizada, pero sobre todo hacer el test de proporcionalidad. En consecuencia, en este aspecto del test de escrutinio estricto de los Estados Unidos, lo que se busca al final también es la ponderación de derechos. Y vamos a ver mañana el tema del test de ponderación, porque voy a encontrar, yo tengo un registro del doctor Alexi que nos va a permitir entender cuál es el test de proporcionalidad, tanto en el escrutinio estricto americano cuanto en el modo europeo, que en realidad son los mismos. El test de proporcionalidad, ustedes ya lo han aprendido, solamente le vamos a dar mayor énfasis. Entonces, yo los veo mañana. Todavía tengo unos días con ustedes para ver el tema de nuestras exposiciones, pero les he pedido que si es que tienen ya sus trabajos avanzados, los vayan enviando para que yo pueda revisarlos. Quiero que tengan un buen trabajo y luego les estoy empezando a mandar algunas diapositivas y les voy a mandar un banco de preguntas teóricas para el examen, pero el examen es teórico-práctico. Puede ser que en el examen yo les pida un test de proporcionalidad de algún tema en específico. Los veo mañana. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctora. Perdón, ya sé lo que me está faltando. Y me he acordado gracias a mi buen alumno. No he pasado. Doctora. Creo que se salió. Tenía que llamar Liz y se fue. Doctora. Voy a pasar la lista antes de retirarme. Voy a pasar la lista, por favor. Un minutito. Estoy entrando a... Sí. Espérame un minuto, estoy terminando mi clase. Algo. Bien, pasamos la lista, por favor. Si no lo veo a Nacho, me olvido de mi lista. Cuando él entra, quiere decir que me olvidé. Ya. Hoy es 5, ¿verdad? Sí. ¿Qué fecha es hoy? Perdón. Hoy es 3. Estoy viendo el anterior mes. Valeria. Presente, Valeria. doctora. Yesenia. ¿No está? Ayllón. Micaela. Jocelyn. Presente, doctora. Micaela. Catherine. Presente, doctora. Josette. Presente, doctora. Daniela. Ángeles. Denilson. Presente, doctora.
Espérense, lo que pasa es que me está saliendo Denilson, está Gabriela, Presente, doctora. Chantal, Presente, doctora. Pedra, Presente, doctora. Brian, Presente, doctora. María René, María René, Presente, doctora. Milton, Presente, doctora. Ignacio, Presente, doctora. Jacqueline, Presente, doctora. Gisela, Presente, doctora. Sergio, Presente, doc. Vania, Jean, Presente, doctora. ya, Nicolás, Presente, doctora. Presente, ya, doc. Nicolás está, Presente. Carla, Paola, Presente, doctora Peñaranda. ya, Sibeli, Lisette, Presente, doctora Kisbert. Lisette no está, Giovanna, Daisy, Presente, doctora. Camila, estaba Camila, pero bueno. Entonces, hasta mañana, jóvenes. Doctora, presente. Camila. ¿Quién es? ¿Quién? Vilca, Camila. Ah, ya, muy bien. Doctora, presente también. Pocuata. Ya. ¿Alguien más? Bien, hasta mañana, jóvenes. Hasta luego, doctora.